sea el Señor. Amados hermanos, en este día tenemos un tema que se llama la importancia de ser discípulo de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nos falta tantas cosas de ti, Señor, para hacerte reverencia a ti, Señor. Padre, perdónanos. Gracias, sí, Señor. Padre mío, ahora nos sentamos a tus pies, Padre, para recibir el alimento de tu palabra, Señor. Para aprender a ser discípulos tuyos, Señor. No queremos ser cristianos nomás. No, cualquiera es cristiano. Queremos ser tus discípulos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Para valorarla, para poder conocerla y para poder entenderla. Y así, de esa manera, obedecerla, Padre mío. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Padre mío, tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La importancia de ser discípulo de Cristo. Cualquier persona se llama cristiano. Cualquier persona. Voy a la iglesia de vez en cuando. Y soy cristiano, me voy al cielo. No, la Biblia no dice eso. Todos, mucha gente se llama cristiana, pero no todos son los cristianos. Todos los cristianos no son discípulos. Discípulos de Cristo, verdaderamente, es toda persona cristiana que es guiada e instruida por la palabra de Dios. Y Jesucristo, nuestro Maestro. El Espíritu Santo también es nuestro Maestro. Porque nos enseña la palabra. A través de su palabra escrita, que está aquí en la Biblia. Los estudiantes de Cristo, amados hermanos, reciben una enseñanza especial del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando somos estudiantes de Cristo, cuando somos discípulos del Señor, al abrir la Biblia, nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo. Que nuestro Maestro le pedimos dirección, que nos abra el entendimiento para poder entender lo que Él nos va a hablar. Veamos en Mateo capítulo 5, del 1 al 2. Vamos aquí a ver lo que hace un discípulo. O sea, lo que hace un estudiante. La diferencia con un cristiano o una persona que es oyente del Evangelio. Y aquí habla el Señor. Dice, ¿lo tienen? Dice Cristo, viendo la multitud, subió Cristo al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. Había mucha gente, pero solamente los discípulos se interesaron en ir a ver. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí va la enseñanza del Señor a los discípulos. Porque vemos aquí que había una multitud, pero solo los discípulos se acercaron a recibir la enseñanza de su maestro. Solo los discípulos ponen interés en aprender. Porque oír la palabra del Señor es un privilegio. Amén. Que el Señor nos da. Cualquiera no tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Cualquiera no tiene el privilegio de ser instruido por el Espíritu Santo. Porque cada vez que somos instruidos por la palabra de Dios escrita, es el Espíritu Santo que nos está hablando directamente a nuestro corazón. No es el hombre. En este momento no soy yo. No. Es el Espíritu Santo que nos está hablando su palabra escrita. Amén. Entonces, vemos aquí en Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Acuérdense, en el tema es la importancia de ser discípulo de Cristo. La importancia. Entonces, vemos aquí que dice la palabra del Señor. Mateo 10, versículo 1. ¿Lo tienen? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice Cristo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. Le dio autoridad ¿a quién? A los discípulos. Nosotros por eso que tratamos a todas cosas de ser estudiantes o discípulos de Cristo. No para tener ese privilegio solamente, pero sí el privilegio de escuchar, de ser enseñado, de ser instruido y de ser respaldado por el Señor. Vemos que originalmente la autoridad la dio solo a los discípulos. Y hoy en la iglesia sigue mismo ese principio. Solo a los estudiantes bíblicos en la iglesia les es dado a conocer la palabra. Y les da autoridad del Señor. A otras personas que no les interesa la Biblia, hermano, déjenme decirles que no es así. Vemos aquí, en toda la Biblia, que el Señor dice a los discípulos, a los estudiantes que somos nosotros. Ahora, veamos en Mateo 10:24. Mateo 10:24. Aquí el Señor nos ubica en el puesto que debemos estar como discípulos. Y dice así, el discípulo no es más que su maestro. ¿Y cuál es nuestro maestro? El Espíritu Santo, no el pastor. El pastor no es maestro. El pastor es el que está al mando de alimentar al rebaño, de cuidar al rebaño. Pero el pastor no es nada más. Es un servidor. El pastor es un servidor, no un servido. No, servidor. Por eso dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Aquí Él nos aclara, su Señor, Él es nuestro Dios. Nosotros somos estudiantes, y el Señor es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro maestro. Porque hay un solo maestro, Jesucristo. Y cuando Él se fue, Él dijo, enviaré al Espíritu Santo para que Él os enseñe todo lo que es escrito. Bendito sea el Señor. Entonces, veamos en Mateo mismo 14, del 15 al 20. Mateo 14, del 15 al 20. Bendito sea el Señor. Mateo 14, del 15 al 20. ¿Lo tienen? Cuando anochecía, se acercaron a él, al Señor, sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. A los discípulos, la responsabilidad que les dio el Señor. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá, lo que tengan. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos para que ellos repartieran. Nosotros somos discípulos. Y los discípulos a la multitud, a los que no tienen a Cristo o a los que están recién entrando a la iglesia, para que también sean discípulos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aquí vemos, amados hermanos, que la multiplicación de los panes y los peces fue a la medida que los discípulos repartían el pan, que es tipo de su palabra. El pan, la palabra de Dios. Y se multiplicaron los peces, que es tipo de las personas. Si no compartimos la palabra de Dios,
no compartimos el pan de vida que el Señor nos da aquí en la Biblia, entonces no hay ninguna multiplicación. Amén. Porque nosotros, los estudiantes o discípulos, somos los encargados de ese trabajo, hacer ese trabajo. Nosotros somos los encargados de repartir el pan de vida para que crezca la obra del Señor, donde en cualquier sitio, pero siempre hablar la palabra de Dios. Veamos en Mateo 13 del 10, Mateo 13 del 10 al 11. Retrocedamos un poquito. Mateo 13 del 10 al 11. Mire lo que dice aquí. Aquí viene el tema, la importancia de ser discípulos de Cristo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué a la multitud les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros, los discípulos, los estudiantes, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué Cristo nos dice aquí? Que Él necesita discípulos para Él derramar su conocimiento, su bendición sobre los discípulos. Los demás le hablan solamente por parábolas, no entienden, por metáforas, por comparaciones, nada más. Pero la realidad, la claridad de la palabra es revelada a los discípulos. Sí, amados hermanos. Solo los discípulos o estudiantes de Cristo les he dado saber los misterios del reino. Y aquí hay muchos misterios. Amén. Muchos. Veamos en Mateo 24 del 3 al 13. Mateo 24. Mateo 24 del 3 al 13. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿por qué? Porque ellos sabían que solamente a ellos les he revelado los misterios, no delante de la gente. Entonces dijo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Habían tres preguntas que le hicieron al Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque estamos en la era del engaño, hermano. Desgraciadamente hay mucho engaño, hasta en la misma iglesia hay mucho engaño. Si a usted le predican algo que no está escrito, ¿qué le están haciendo? Le están engañando, le están pasando paños tibios, no le dicen la verdad. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo soy cristiano. Todo el mundo está pasando por cristiano, pero van, engañan. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros no somos apetecidos por la gente, no somos apreciados por la gente. Sino, pero la Biblia lo dice. A nosotros no nos interesa que el mundo nos reconozca, no. Porque nosotros no somos del mundo, el mundo nos va a aborrecer. Dice: muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, como estamos haciendo ahora. Y por haberse multiplicado la maldad de esta gente falsa, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos, hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. Cueste lo que nos cueste. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que a sus discípulos Cristo les enseñó las señales del fin. A los demás no. Por eso muchas partes de la iglesia, desgraciadamente, no sabe cuándo viene Cristo. Nadie sabemos, ni la hora, ni la... pero sí sabemos las señales. Y por esas señales sabemos que Cristo viene pronto. Muy pronto. Más pronto de lo que nosotros creemos. Porque Él dijo, cuando menos me esperen, ahí llego. Ahí vengo. Veamos en Mateo 25, 28 al 30. Mateo 25, del 28 al 30. Dice así. De 28 al 30. Sí, gracias. 25, 28, 30. Entonces el Señor le dice, porque el Señor le había dado a 3 personas los talentos. Y dice, quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. O sea que aquí esto significa la palabra de Dios. Los talentos es la palabra, el conocimiento de la palabra. Dice, quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. O sea que tiene, el talento es tipo de la palabra. El que tiene palabra, dale más. Y el que no tiene palabra, pues lo poco que tiene, quítale. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que el Señor Él va a tomarnos en cuenta lo que nos ha dado. Si tenemos un poquito de conocimiento, tenemos que compartir ese conocimiento bíblico con los hermanos. Para eso es. Cada uno aprende algo, entiende algo y tiene que compartir con los hermanos. Porque para eso es que nos da el Señor el entendimiento o cierto conocimiento de la palabra, para compartirlo. No es para beneficio nuestro, no, es para beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces el que no tiene palabra, pero lo poco que tiene, va a ser quitado. Amén. Vemos que Judas fue discípulo de Cristo, pero sin embargo se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque no permaneció hasta el fin. Él tuvo amor al dinero. Y por el amor al dinero, vendió a Cristo. Y se perdió. Esa es una enseñanza que entre los discípulos también hay distinción. Unos son, esto está escrito para que no haya amor al dinero. ¿No? El dinero no es malo. El dinero es una bendición de Dios. Pero hay que poner a Dios primero que el dinero. Amén. Toda persona que ponga el dinero primero que Dios está fregada. Está fregada. Porque Dios no acepta eso. Amén. Entonces veamos en Mateo 23 del 8 al 10. Mateo 23 del 8 al 10. Mire lo que dice el Señor. A los discípulos le dice. A nosotros no está hablando, que dice. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, que quiere decir maestro, porque uno es vuestro maestro. Uno es el Señor, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Somos discípulos. Tenemos el mismo valor. Todos. Todos somos hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que no es discípulo de Cristo
tiene poca palabra y le será quitada. Judas, no, perdón, me equivoqué aquí. El Cristo, el discípulo, amados hermanos, estudia la palabra y aprende a la medida que la obedece. Amén. Porque si no obedecemos, no vamos a aprender. Es como un estudiante. Usted estudia una carrera. Si no obedece a lo que está estudiando, no aprende nada. Aprende cuando estudió. Pone atención. Pone atención y hace lo que está escrito. Entonces ahí sí. Así mismo somos nosotros. Si no obedecemos la palabra, podemos estar estudiando y hablando y escuchando todo el tiempo. Pero si no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos y estamos perdiendo tiempo en la iglesia. Estamos perdiendo tiempo. Y la iglesia no es para perder el tiempo. La iglesia es una escuela de discípulos, de estudiantes de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y entonces vemos aquí que el discípulo nunca se cree maestro. Superior. Nunca. Un estudiante nunca dice, yo soy maestro de la palabra, maestro de... No. La Biblia lo está diciendo. No te jates. ¿Qué es eso? Porque la responsabilidad te va a usar. Porque vas a estar adquiriendo una responsabilidad que no es tuya y el juicio va a ser grande. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Mateo mismo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Ya vemos a Cristo resucitado. Amén. Y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí da la orden, por tanto, id y haced discípulos, estudiantes, a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que obedezcan. Y si obedecen, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero nosotros leemos tan rápido que cogemos que la presencia de Dios va a estar con nosotros hasta el fin. No, aquí hay un punto que hay que aclarar. El Señor dice a los que obedecen. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y hacer lo que el Señor nos manda. La orden de Cristo es hacer discípulos, pero desgraciadamente la mayoría de las iglesias no hace discípulos para Cristo. Discípulos para Cristo. Hace discípulos pero para el pastor. Él se enseñorea, pero no, eso nos mandó el Señor. Discípulos para Cristo. Solo les interesa el número o lo que Cristo mandó. No lo sumergen en el conocimiento, porque el bautismo no se trata solamente de agua, sino el bautismo es sumergirse. El bautismo es por inmersión. Entonces uno tiene que sumergirse en el conocimiento de quién es el Padre. Tiene que saber quién es el Hijo. Y tiene que saber quién es el Espíritu Santo. Amén. Conocer a las tres personas. Tener una relación y comunión íntima con todas ellas. Tenemos que hablar con el Padre, con Él adoramos, conversamos con el Hijo, lo alabamos, lo adoramos. Conversamos con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Entonces, ese es el verdadero bautismo. Que no solamente, no digo que el bautismo en agua no sirve, no. Es necesario, porque tiene que creer en Cristo y ser bautizado en agua, así como Él se bautizó. Pero el bautismo
conlleva cosas más profundas, como la del conocimiento, sumergible en el conocimiento de la Trinidad. Bendito sea el Señor. Por eso en el bautismo de Cristo se le presentó la Trinidad. Habló el Padre, estaba Jesús ahí y estaba el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Se manifiestan en cada bautismo, es la Trinidad. La Trinidad. Y nosotros tenemos que tener esa relación con la Trinidad. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí eso es lo que hace el discípulo. Aprende a relacionarse con la Trinidad. Entonces, eso nos llena de autoridad, de respaldo, porque tenemos conexiones con tres, no con Amén. uno. Amén. Gloria a Dios. Y mejor es tener con tres que estar con uno, ¿verdad? Amén. Así es la palabra de Dios. Eso es el discípulo, hermano. Por eso que el discípulo es privilegiado, porque entiende más. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Amén, sí, Señor. Entonces veamos en Marcos 1, 14 al 20. Vamos a Marcos capítulo 1, 14 al 20. Vamos a ver aquí a Jesucristo mismo, iniciando su ministerio, hablando el Evangelio. ¿Tienen? Marcos 1, 14 al 20. Y dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Mucha gente dice, el tiempo de la ley se ha cumplido, pero lo que es correcto es el tiempo de la dispensación, del tiempo de la ley se ha cumplido. Por eso dice el Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está el principio bíblico y en la orden de Dios. Que en la iglesia se ha perdido ya eso de arrepentimiento. Ya no se predica arrepentimiento. Ya no se predica la obediencia a la palabra. Y eso es fundamental, porque eso es el principio para entrar al reino. Si no nos arrepentimos, si no obedecemos, no creemos el Evangelio, entonces no somos discípulos realmente. Entonces, seguimos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Los llamó a estos pescadores para que sean sus discípulos. Él los llamó. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos obedecieron al instante. El discípulo tiene que aprender a obedecer a su maestro. Al instante. Y dejando luego sus redes, le siguieron, dice. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados? Que el reino de Dios en la tierra comienza con el arrepentimiento y la obediencia al Evangelio. Y los discípulos que nos llama el Señor, que el Señor nos llamó. Porque el Padre primeramente nos trajo a Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora, en Cristo pasamos a ser sus discípulos, entonces tenemos que hacer caso porque Él es nuestro Maestro. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora veamos en Marcos capítulo 4 del 33 al 34. Marcos capítulo 4, perdón, gracias. Versículo 33 al 34. Aquí vemos la diferencia del discípulo. El discípulo con el que no es discípulo, dice. Con muchas parábolas
como éstas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, a lo que podían entender. Y sin parábolas no les hablaba. No les hablaba claramente como a los discípulos. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Vieron la importancia de ser discípulo de Cristo? Que el Señor, nuestro Maestro, nos declara todo lo que está escrito. Así. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que aquí que solo los discípulos le declaraba todo, no solo en parábolas. Ahora veamos en Marcos 4, 21, Marcos 4, 21 a 25. 21 a 25. Sí. Marcos 4, 21 al 25. Dice así. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Nosotros, la iglesia es el candelero. La iglesia es el que da la luz de la enseñanza. Entonces, para que alumbre. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo lo que está escrito va a ser manifestado. Ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga, dice. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Qué estás oyendo? Porque con la medida con que medís lo que oís, lo que oyes, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y dice, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Qué pena, hermano. Qué pena. Se le quitará. Como discípulos de Cristo, amados hermanos, somos luz con su palabra. Por eso debemos mirar cómo oímos la palabra, cómo oímos la enseñanza del Señor, la medida, la cantidad de palabra bíblica. Porque si oímos poco, lo poco que oímos nos será quitado. ¿Qué dice? Será quitado. Veamos en Marcos 9 del 30 al 31. Marcos 9 del 30 al 31. Bendito sea el Señor. Y dice así. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Del pueblo, que no quería que nadie supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué vemos aquí, amados? Que solo a sus discípulos les enseñaba acerca de su muerte y resurrección. Y ni ellos se podían entender bien. Pero les enseñaba a ellos que Él iba a morir y a resucitar. A los demás no. Qué importancia, hermano, ser un discípulo. Veamos en Lucas 6. Lucas 6 del 2 al 13. Lucas 6 del 12 al 13. Dice, en aquellos días, Él, o sea Cristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, al Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y al final,
Cristo pasó una noche entera orando a su Padre Celestial, escogiendo a sus discípulos, los que más tarde fueron apóstoles. ¿Quién escoge? Dios. Por eso nos escogió. Y Él no nos escogió porque quiso escogerle. Él pregunta al Padre. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él oró a su Padre. Nosotros, no. Nosotros tomamos decisiones muchas veces a la ligera, sin consultar con nadie. Qué falta de respeto para el Señor. Entonces, tengamos cuidado. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que consultar con Él primero. El nuestro maestro, consultemos. Si eso nos conviene o no nos conviene. Entonces, Él va a guiar nuestra vida. No esperemos que solamente nos abra el entendimiento para escuchar la palabra. Tenemos que, o para aprender la palabra, sino tenemos que aprender a obedecer. Obedecer, amén. Porque si no lo obedecemos, entonces de nada nos sirve. Amén. Veamos en 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. Aquí el Señor dice, ¿lo tiene? Porque estos, está refiriéndose a los falsos apóstoles, a los que no los escogió el Señor, porque Él cogió solamente a 12, ¿se acuerdan? 12 discípulos, que más tarde fueron 12. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hacen fraudes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y ahora hay muchos de estos disfrazados. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, bueno, ya me pasé, porque leamos el 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Solo los 12 discípulos de Cristo fueron los apóstoles, los 12 apóstoles. Judas murió, pero lo reemplazó Pablo. Amén. El mismo Señor lo llamó a Pablo. Entonces, vemos aquí que si son 12 apóstoles del Cordero, ¿y dónde se meten tantos apóstoles que hay ahora? Son falsos, no son de Dios, no son de Cristo. Solamente es fácil entender esto, porque hay mucha gente, las iglesias llenas de profetas y apóstoles, cuando el Señor dijo que Juan el Bautista fue el último profeta. Y los demás son falsos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Veamos en Lucas 9, del 57 al 62. Lucas 9. Lucas 9 del 57 al 62. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le seguía mucha gente que quería ser discípulo del Señor. Por eso se acercaban, y que a ver si el Señor se quedaba con ellos. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. A otro que quería ser discípulo. Y a otro le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Diferencia a los 12 discípulos originales, porque ellos dejaron todo. Pero este dijo: no, déjame que voy a enterrar a mi padre primero. Jesús le dijo: deja que los muertos
los muertos espirituales, a eso se refiere, entierren a sus muertos físicos. Y tú ve, ahora que ya sabes algo de mí, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré. Otro que quería cambiar de candidato para discípulos, según ellos. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos querían ser sus discípulos, pero la condición del Señor es seguirlo a Él. Ya. No cuando nosotros querramos, no cuando Él ordena. Y la obediencia es lo que nos marca como discípulos. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Lucas 9. Lucas 9 del 18 al 24. Lucas 9, 18 al 24. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los amigos, de los antiguos, ha resucitado. Mire lo que creían los mismos discípulos. No sabían nada, no entendían nada. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahí le dice a los discípulos. Ahora, ustedes como discípulos, ¿qué me dicen que son? Los que no son mis discípulos no saben nada. Pero ustedes, ¿quién dice que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándosele rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, aquí le dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, esta es la orden para ser un discípulo de verdad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida sin Cristo, sin llevar la cruz de Cristo, la cruz nuestra, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aceptar a Cristo como su Señor, amados hermanos, Señor y Salvador, no solo requiere creer en el Evangelio, sino seguir a Cristo hasta el final de nuestra vida, cueste lo que nos cueste. No podemos quedarnos a medio calle. Amén. Acuérdense lo que dijo en Mateo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De nada podemos gloriarnos nosotros ahora que nos creemos que somos estudiantes de Cristo y si no permanecemos en Cristo hasta el final, nos quedamos a mitad del camino. Amén. Y eso, a eso no somos llamados. No somos llamados a perseverar hasta el final. Bendito sea el Señor. Amén. Veamos ahora en Lucas 14. Lucas 14 del 25 al 27. Lucas 14 del 25 al 27. ¿Tienen? Ya. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, grandes multitudes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre
y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí la palabra aborrecer, amados hermanos, es amar menos que a Dios, porque Dios es primero que todo. Él es el jefe máximo. Es todo en nuestro servicio a Dios. Ponerlo a Él primero. Y tenemos que llevar nuestra cruz, para que en esa cruz ir crucificando, ir matando al viejo hombre, a la vieja criatura, que está todavía muchos defectos. Todos tenemos todavía defectos, yo tengo muchísimos. Entonces tengo que agarrar mi cruz todos los días e ir crucificando tantas cositas, otras cosas. Va a clavar aquí para que no se salga. Es un proceso. Va muriendo, es un proceso de santificación hasta el final. Ese es el proceso. En la vida del creyente es santificación. Separándonos del mundo a Dios, acerca de Dios. Bendito sea el Amén, Señor. gloria a Dios. Veamos en Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. Y dice así el Señor: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dice Cristo, porque el siervo es para servir al Señor. Así también vosotros, aquí repito, así también vosotros, nosotros, amados hermanos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado por el Señor, tenemos que decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, porque Dios nos ha permitido hacer, porque Él nos ha ayudado a hacer. Nosotros no hemos hecho por nuestra fuerza. Somos siervos inútiles, amados hermanos. Solo somos vasos de barro. Vasos de barro, hermano. Veamos en 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Eso es lo que somos, vasos de barro, nada más. A veces nos valoramos demasiado nosotros. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los creyentes en Cristo, amados hermanos, somos vasos de barro que a veces experimentamos tristeza, aflicciones, temores, pero no estamos derrotados. No estamos derrotados porque llevamos por dentro un tesoro tremendo. ¿Quién es ese tesoro? En primer lugar, el Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros y después la palabra que estamos almacenando en nuestro corazón. Entonces, eso es tesoro grande. Entonces, somos vasos de barro, pues tenemos un valor, el valor está dentro de nosotros y no es nuestro, sino de Dios. Ahora veamos, para entender un poquito, vamos a Juan, San Juan 6 del 44 al 45. San Juan 6. San Juan 6 del 44 al 45.
Bendito sea el Señor. Y dice así, Cristo lo dice. Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Vieron lo que dije antes? Que el Padre es el que nos llama a Cristo. Y yo, dice Cristo, le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, o sea, en el antiguo pacto, y serán todos enseñados por Dios. ¿Cuál es nuestro maestro? El Espíritu Santo. Amén. Enseñado por Él, no por el hombre. Ningún hombre puede enseñar a otro la Biblia. No. Es un canal de bendición, es un vaso nada más. El que enseña es el Espíritu Santo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea que el Padre. Por eso, hermano, toda oración que ustedes hagan por sus familiares, por amistades, por lo que sea, pídanla al Padre. Padre, por favor te presento a Juliano de tal. Tráelo, Cristo. Sálvalo, Señor. Porque Cristo me dice, si el Padre no trajera, Él no puede hacerlo nada. Y nosotros queremos meter directamente a Cristo, directamente al Espíritu Santo, y queremos convertir a las personas en cristianos a cocotazo, a lo que sea. Pero no es así. Nosotros no hacemos nada. Él hace todo. Nosotros lo que tenemos que obedecer, ¿cómo? Orando. Padre, por favor, te presento a mi familia, que no te conoce todavía. Por favor, apura los pasos y tráelo a Cristo. Ahí trabaja el Señor. Porque estamos hablando de su palabra, el método de Dios, el principio bíblico, no nuestros métodos. Nosotros queremos encajonar a Dios a lo que nosotros queremos. No, no es así. Dios es soberano. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, nadie viene a Cristo sin el permiso de Dios, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos hace arrepentir, nacemos de nuevo, engendra un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y somos nuevas criaturas, hechas por Dios. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que tenemos que recordar que en todo, la divina Trinidad trabaja unida. Amén. Porque ellos son unidos. Y eso nos enseña a nosotros de que nosotros también debemos ser unidos. Porque somos un solo cuerpo. Tenemos una sola cabeza que es Cristo. Un solo Padre que es Jehová. Y todo uno. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí que el discípulo cristiano no escoge al maestro. Es Él que nos escoge. Bendito sea el Señor. Como ellos querían escoger y querían seguirle, el Señor les ponía, toma esto, haz esto. Y el otro decía, no, Señor. A un rico le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Le dijo, no sé, yo tengo mucho dinero. Tú no lo vas a dejar. Amaba más al dinero que la salvación del alma. Entonces, por eso es que hay que seguir a Cristo con todo. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Veamos, por eso vemos aquí en Juan 8, del 31 al 32. San Juan 8, 31 al 32. Por eso es que el Señor le decía eso a toda la gente. Juan 8, 31 al 32. Y muchos de la multitud creyeron en Él, en Cristo, de la multitud. Y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que estas que el que hace. ¿Cuál es que dijo? No, perdón. 8, 31, 32. 8, 31 al 32, sí. Dijo entonces Jesús a los judíos, a los que le seguían, que habían creído en Él. Les dijo a ellos, a los creyentes, no discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, obedeciendo la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
lo que decía al comienzo, hermano. Si no aprendemos la palabra, si no nos sometemos a estudiar la palabra de Dios, no vamos a ser verdaderamente discípulos, estudiantes de Él. ¿Qué pasa con los discípulos? Y conoceréis la verdad. El discípulo conoce la verdad y la verdad os hace libres. Entonces, que vemos aquí que para ser un estudiante de Cristo debemos permanecer sometidos en obediencia a su palabra y conoceremos entonces esa gloriosa verdad, y esa verdad gloriosa nos hace libres de toda mentira, de todo engaño, de toda falsa enseñanza. Porque usted como estudiante o escucha un programa o ve un programa, usted enseguida, el Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo: revélame si es tuyo o no es tuyo. Y el Espíritu Santo mismo dice: cambia eso, no escuche eso. Y búscalo aquí. Y búscalo ahí. La Biblia. Compara con la palabra. Como estudiante, entonces uno dice: eso no dice en la Biblia. Detecta rápido el Espíritu Santo y dice: eso no sirve. Pero en cambio, cuando no somos estudiantes, todo lo que oímos a mí me parecía bueno. O sea, qué bueno, qué tremendo. Lo que es tremendo, lo único tremendo, lo único verdadero es la palabra de Dios. Amén. No la emoción, no la carisma del predicador, no. Eso es carne. Lo que es espíritu es la verdad. Amén. De la palabra de Dios. Eso es lo que nos da vida. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios, no la emoción del predicador, porque grita o salte. No. Bendito sea el Señor. Claro, si quiere saltar, que salte. Pero lo que mandó el Señor es que nosotros sepamos discernir lo que estamos motivadores. Sí, son motivadores. Bendito sea el Señor. Entonces veamos en Juan 15. Juan 15 del 8 al 10. Porque el Señor, nuestro Padre, lo que quiere es fruto. Fruto de nosotros, buenas obras. Buen testimonio. Juan 15 del 8 al 10. Y dice así: en esto es glorificado mi Padre, dice Cristo, en que llevéis mucho fruto, que tengas un buen testimonio, que haga quedar bien a Dios, y seáis así mis discípulos. El discípulo lleva mucho fruto. Si no es discípulo, no puede dar fruto. Y todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Que será cortado, dice el Señor. Como el Padre me ha amado, dice Cristo, así también yo os he amado. Con ese mismo amor. Amén. Permaneced en mi amor, dice. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Aquí está la respuesta en el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedeciendo la palabra de Dios es la única manera para poder permanecer en el amor de Dios y dar el fruto que Dios quiere de nosotros. Obediencia. Eso. Si no obedecemos la palabra, estamos fregados. Pero si obedecemos la palabra, el fruto es visible. Amén. El discípulo de Cristo lleva mucho fruto porque permanece en el amor de Dios. El amor de Dios. Es que tenemos que, el grande mandamiento, el primero, es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo. Y después, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Ahí está todo. Toda la Biblia. Amén. Ahí. Ese es el extracto. Esa es la esencia del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Pues veamos en Juan 21, del 15 al 17. Juan 21. Vamos a ver lo que le dijo a Pedro. Juan 21, del 15 al 17. Bendito sea el Señor, dice. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro, ya había resucitado el Señor: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, que los demás discípulos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacentar los corderos, amados, quiere decir darle de comer. Alimentalos es apacentar, alimentarlos con la palabra, como pastor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorear es cuidar. Es diferente. Es cuidar. ¿Cuidar de quién? De los lobos, los falsos cristianos que se les van a llevar a otro rebaño, que les van a confundir con otras doctrinas, que les van a llevar a la perdición. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dale de comer. El apacentar, dale de comer, y le cargó 2 veces, le dijo: apacienta. Apacentar es más que cuidar. Porque si usted, el rebaño, como pastor, usted mantiene el rebaño bien comido con la palabra, bien alimentado, usted se sabe cuidar. No necesita del pastor. Como pastor, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Por dónde andas? Controlando la vida de las ovejitas. Preguntándole qué hace, qué va a hacer mañana y todas esas cosas. Quitándole el tiempo, no le habla de Cristo, solamente preguntándole cómo estás tú. Entonces, eso no manda el Señor. Apacentar, darle de comer. Lo que tiene que hacer el pastor es buscar comida, comer él, alimentarse él, para que entonces de lo que ha comido él pueda compartir lo que Dios ya le ha dado. Bendito sea tu nombre. Entonces, el discípulo de Cristo, amados hermanos, es preparado y enviado a pastorear y alimentar el rebaño de Cristo. El Señor le dice al discípulo que si lo ama de verdad, puede hacer el trabajo que Dios nos manda. Cristo considera el amor a Él como el requisito fundamental para el servicio cristiano. Un pastor tiene que ser un servidor, como dije antes, y estar dispuesto a servir, solo a servir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiene que servir al rebaño. ¿Qué? Dándole la comida. No servirle que vaya a comprar esto, vaya a comprar lo otro, como mensajero. No. Si está enfermo, sí, no queda de otra. Pero es lo contrario, es apacentar, buscar la comida, buscar la comida para que no se muera de hambre el rebaño, para que no ande buscando pastos en otra parte. Amén. Lo tiene suficiente porque tiene la palabra de Dios. Enseñar a que se relacione con la Biblia. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Filipenses 3, del 3 al 10. Filipenses del 7 al 10, perdón. Filipenses capítulo 3, del 7 al 10. Una expresión del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque Pablo era un maestro, un doctor de la ley. Fue un estudiante brillante del sabio más grande de aquel tiempo, de Gamaliel. Entonces, toda esa enseñanza acerca de la dispensación de la ley, ahora él dijo, no, ahora va a aprender lo que Cristo le enseñó.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice. Para ganar a Cristo. Qué maravilloso, hermano. Y ser hallado en Él, en Cristo, ser hallado en Cristo, todo el tiempo que seamos hallados, hermanos, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, no teniendo nuestra propia justificación, que es por la ley ceremonial, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, dice, a fin de conocerle, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tenemos que conocer a Jesucristo resucitado. Muchas partes de la iglesia conoce a Cristo solo crucificado. Y adora a un Cristo crucificado cuando Él ya no está crucificado. Él está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo, intercediendo por nosotros como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Sí, hermano. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Bendito sea el Señor. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por tu palabra, por abrirnos nuestros ojos, por abrirnos nuestro entendimiento, por abrir nuestro corazón, Señor, para formarnos como discípulos, Señor. Espíritu Santo, por favor, llena nuestros corazones de tu palabra, Señor, que podamos ser tus estudiantes de corazón, Señor. Entregarnos a ti, Padre, para que ser enseñados por ti. Solo tú eres nuestro maestro, solo tú eres nuestro guía. Y entonces, Señor, nos ponemos a tus pies. Nos ponemos a tus pies, Padre Santo, para que tú hagas de nuestra vida lo que tú quieres, Señor. Tú nos trajiste a Cristo y ahora nos tienes estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos a que a la medida que aprendamos tu palabra, la obedezcamos, Señor. Ayúdanos a obedecer. Amén. Sí, Todo lo que conocemos de ti, Señor, que lo obedezcamos, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor. Ayúdanos a mantenernos en ti por medio de tu palabra. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vives en nuestro corazón. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Salúdense los unos a los otros. Bendito sea el Señor.